En el prólogo a la genealogía de la moral, Nietzsche comienza diciendo que nosotros los conocedores no nos conocemos a nosotros mismos y que esto tiene una buena razón de ser. ¿Cómo íbamos a conocernos si nunca nos hemos buscado? Nietzsche utiliza la imagen de una abeja en la colmena para referirse a los conocedores que tienen como único objetivo llevar algo nuevo a la colmena, nuevo conocimiento, y sin embargo ignoran ese conocimiento fundamental de lo que uno es, el conocimiento de uno mismo. Nietzsche en este prólogo afirma que los conocedores, incluyéndose él en esa categoría, son como aquella persona que absorta en sus meditaciones al escuchar las campanadas que indican el mediodía, se sobresalta, pero los conocedores no solo se sobresaltan, sino se preguntan qué es lo que hemos experimentado. Nietzsche acaba este prólogo hablando acerca de la lectura como un rumiar que le hace falta al hombre moderno, e inaugura su reflexión a propósito del origen de los juicios valorativos morales bien y mal. Nietzsche parte de la influencia de los psicólogos ingleses, particularmente del Dr. Paul Ree, que en 1877 publica el libro El origen de los sentimientos morales, y en este libro, como buen psicólogo inglés, haciendo mano a conceptos como la causalidad, como el olvido, como la costumbre, que forman una idiosincrasia de la forma de operar en el pensamiento de los psicólogos ingleses, el Dr. Paul Ree va a afirmar que el origen del bien está ligado a las acciones inegoístas. ¿Por qué se consideran las acciones inegoístas como buenas?, se pregunta el Dr. Paul Ree. Pues porque las personas que se benefician de estas acciones inegoístas van a considerar estas acciones como útiles, y la utilidad con el tiempo va a generar una costumbre basada en el olvido del origen pragmático del bien, en tanto que una persona que se beneficia por una acción inegoísta, por la ayuda de otro, considera esa acción como útil, y ese olvido va a hacer que la costumbre asocie lo inegoísta con lo bueno. Por lo tanto, lo bueno simplemente surge a partir de la costumbre de asociar lo útil con lo inegoísta, fundamentado en el olvido de ese origen de lo bueno, en tanto la utilidad pragmática de los que se ven beneficiados por esas acciones. Nietzsche va a rechazar este origen pragmático de los psicólogos ingleses, que permite hablar de un olvido de la utilidad y de una costumbre de asociar lo inegoísta con lo bueno, y va a proponer, a partir de un análisis etimológico del origen de la palabra bueno y malo en distintos idiomas, que realmente lo bueno y lo malo está asociado a los valores existenciales juzgados desde el punto de vista del vitalismo, del nihilismo, de la nobleza y de la plebe, de los esclavos, del rebaño. La aristocracia guerrera, representada bajo la figura de la bestia rubia, Nietzsche piensa en el celta, piensa en cierta aristocracia japonesa, piensa en los vikingos, piensa en los romanos, y va a hablar de una bestia rubia como una aristocracia guerrera que exterioriza su plenitud, exterioriza su fortaleza existencial, exterioriza su vitalismo en la conquista, en el saqueo y en la guerra. Esta nobleza va a imponer etimológicamente en el alemán, en el latín, en distintos idiomas, la idea de lo bueno como asociado a los valores que exaltan la plenitud de vida de la aristocracia guerrera, mientras que los valores asociados a la plebe, a los esclavos, al rebaño, asociado incluso al negro de cabellera y al negro de piel, que para Nietzsche hace parte de una etapa primitiva de la sociedad, y Nietzsche va a hablar del comunismo de la época como una forma de volver a la organización social primitiva, porque dice que la raza aria se está debilitando. Desde luego, todos estos comentarios son absolutamente rechazables hoy en día, pero en el contexto en el que los plantea Nietzsche, el autor del Anticristo pretende asociar lo malo con los valores nihilistas de resentimiento, de resignación, de debilitamiento de la vida, que forman parte de la manera en la que existen los esclavos, la plebe,
el rebaño en suma. A lo largo de la historia va a haber un enfrentamiento entre estos dos modos de concebir la vida como plenitud y fortaleza exteriorizada en la guerra y en el saqueo de la bestia rubia, la vida como la superioridad física, espiritual, moral, la libertad de crear valores morales a partir de la plenitud de vida de la aristocracia, de la nobleza, y el resentimiento, el rencor, el nihilismo, el apetito de venganza de los esclavos, de las víctimas, de aquellos corderos que son víctimas del águila de rapiña. A lo largo del proceso histórico ocurre una trasvaloración de los valores, y los valores nihilistas, los valores enemigos de la vida, del rebaño, van a sustituir como valores dominantes los valores de la aristocracia guerrera. Por lo tanto, la trasvaloración de los valores hace que ese conflicto que Nietzsche denomina como un conflicto entre Judea y Roma, porque considera que los judíos son por excelencia el pueblo de la casta sacerdotal, el pueblo que inaugura la idea del hombre de culpa, del hombre de resentimiento, que es aquel hombre que al no tener el poder para vengarse, porque la venganza implica la exteriorización de cierta plenitud, mientras que el resentimiento supone la incapacidad para vengarse y por lo tanto la sofocante interiorización del odio, que al no poder exteriorizarse en una acción concreta de plenitud, en una acción de exteriorizar lo que se siente, acaba envenenando a la persona que al no tener el poder para actuar tiene que encerrar todos esos sentimientos de indignación, de debilidad, que acaban generando la culpa y el resentimiento. Nietzsche considera a los judíos como el pueblo arquetípico del resentimiento, del rencor, de la venganza, y va a enfrentar ese prototipo del nihilismo reflejado en Judea, en el pueblo de la casta sacerdotal del resentimiento y de la culpa, con Roma como el arquetipo de la bestia rubia y de la nobleza guerrera, de la aristocracia que representa la plenitud de vida. Cuando ocurre la transvaloración de los valores, son los valores de los judíos los que se vuelven los valores dominantes, es decir, los valores del nihilismo, los valores del judeocristianismo, los valores que convierten los vicios frente a la vida como virtudes y transforman las virtudes que exaltan la vida, que la celebran, las satanizan y las convierten en vicios. Por lo tanto, Nietzsche, en la genealogía de la moral, se propone dar cuenta del origen histórico de la distinción entre bien y mal como juicios valorativos que responden a modos de concebir la existencia cultural, social e históricamente determinados a partir del juicio valorativo del vitalismo y del nihilismo. Nietzsche no solo se pregunta por el origen histórico del bien y del mal, sino que va a juzgar la forma en la que se concibe el bien y el mal desde el criterio del vitalismo o del nihilismo. En cada época de la historia debemos plantearnos la pregunta si la concepción del bien y del mal de una civilización y de una sociedad responde a una concepción que justifica, que glorifica, que celebra la vida en plenitud, o si es una concepción de la vida y de lo bueno que sataniza las pasiones, que llama al ascetismo, que llama a la culpa, que celebra el resentimiento, que celebra la debilidad, que celebra el sufrimiento, que celebra la enfermedad, la pobreza, como rasgos de servidumbre hacia los dioses, de castidad, de pureza, como ocurre con los valores nihilistas del cristianismo. Este método de la genealogía se encuentra en las reflexiones intempestivas de Nietzsche y está asociado a su concepción de la historia no como un origen, un Ursprung en alemán, sino como un Erfindung, una invención. ¿En qué momento clases como la nobleza o como los esclavos, como la casta sacerdotal, inventan valores morales que van a determinar lo bueno y lo malo de acuerdo a una concepción vitalista o nihilista? Y en el caso de la actualidad impera, por lo tanto, según el criterio nietzscheano, una crisis nihilista, porque los valores que imperan hoy en día, que determinan lo bueno, son los valores que surgen del resentimiento, de la culpa, y son valores nihilistas, contrarios al espíritu de plenitud de la vida. Se ha perdido, por lo tanto, tanto la plenitud exteriorizada de la bestia rubia como los valores de la nobleza y de la aristocracia, para que imperen los valores del rebaño, de los esclavos, del nihilismo.